Y amigas, hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes en horas de la mañana de hoy, miércoles 12 de mayo. Con ustedes, su amigo y hermano César Tuñón. El día de hoy vamos a estar viendo el título de nuestro devocional, Cuando el camino se torna difícil, siguiendo el mismo hilo de pensamiento que ayer tuvimos. Y esta vez vamos a estar basando nuestra lectura en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos del 9 al 12. Isaías capítulo 40. El mismo capítulo que leímos ayer, nada más que los primeros versículos. Isaías capítulo 40, versículos del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y con brazos señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará sus corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza, con pesas, los collados. Quisiera leer, con el permiso de ustedes, el capítulo 40 del 1 al 12. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las naciones, perdón, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas. Los collados. El pastor Charles Stanley, autor de este devocional, dice lo siguiente. ¿Sabe usted cómo recibir la fortaleza de Dios en su vida cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Sabe usted cómo descansar en Él cuando todas las esperanzas sobre el futuro parecen hacerse cenizas? Si no lo sabe, encuentre ánimo en el pasaje bíblico de hoy,
que nos provee un maravilloso recordatorio de lo que debemos hacer y con quién podemos contar en los momentos difíciles. El versículo 9 contiene una declaración sencilla, pero poderosa. Ved aquí al Dios vuestro. De esta afirmación deducimos un importante primer paso cuando llegan los problemas. Debemos inmediatamente enfocarnos en Dios. El versículo Dios describe su gran poder. Somos conscientes de que Dios todo lo sabe y todo lo puede. Por lo tanto, sabemos que todo lo que necesitamos para sobreponernos a nuestras circunstancias está disponible en Dios. El versículo 11 continúa recordándonos de la gentil y compasiva naturaleza de Dios. Él es el buen pastor, quien está íntimamente ligado a la vida de sus ovejas. Y porque las ama, las reúne y las carga cuando están muy cansadas como para caminar. Finalmente, en el versículo 12 se nos provee del cuadro completo. Dios es el gobernador supremo del universo, el creador de todas las cosas y su gran, de todas las cosas. Y su gran plan nos incluye a cada uno de nosotros. Cuando sus problemas parecen ser insuperables, cuando sus problemas sí, parecen ser insuperables, someta sus preocupaciones al único Dios poderoso, compasivo y supremo. No hay nadie mejor que Él en quien confiar. Como habíamos dicho ayer y siguiendo la línea de pensamiento del pastor Stanley, definitivamente que Dios está dando un mensaje de consuelo posterior a una situación de angustia. Como dicen algunos, ¿no? Algunos dicen que después de la tempestad viene la calma. Y es en la calma donde encontraremos consuelo de las cosas que acontecieron durante la tormenta. Pero no debemos olvidar, no debemos dejar de recordar lo que ayer dijimos respecto al contexto en el que ha sido escrito el libro de Isaías. Es una profecía de esperanza para Israel, en donde se nos presenta al Mesías, en donde se va a presentar al Mesías que va a instalar el reino de Dios y que va por fin a enseñarnos a los hombres cómo es que se gobiernan las cosas con el justo juicio de Dios, con la moral y ética incorruptible de Dios. Pero este mensaje se le envía a Israel en un contexto de decadencia espiritual de la nación. Tanto así, como les dije yo, que en este libro el profeta Isaías aún tiene una revelación de Dios en el que dice: en el año en que murió el rey Usías. Y en ese año que murió el rey Usías, él tuvo una visión donde vio al Dios grandioso sentado en su trono, majestuoso, una visión majestuosa de Dios. Posteriormente a la muerte del rey Usías, vino una seguidilla de reyes que no estaban bien con Dios. Entre esas, y si no recuerdo mal, y ustedes me corregirán en los comentarios, el rey con el cual Isaías se topa de manera contemporánea fue el rey Ocosías. Se llamaba igual que a otro rey,
que en Judá, no, en Israel tenía ese nombre. Los dos eran reyes malvados. Pero este rey Ocosías de Judá era un rey malo, como dije anteriormente, y era familiar, pariente de Isaías. Isaías predica muchas de las cosas que escribe en este libro en el tiempo de reinado de este rey acabado de mencionar. Pero este rey mata a Isaías o lo manda a matar porque los mensajes de Isaías son incómodos. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto por el hecho de que quiero que recordemos que el contexto de la nación era un contexto no de obediencia, era un contexto de desobediencia total. Estaban muchos todavía en los lugares altos ofreciendo sacrificios a las estrellas, a los astros, a Istar, etc. Muchos habían instalado ídolos y demás. Estaban volviéndose a la idolatría también. Había decadencia. Por lo tanto, era inminente la invasión de Babilonia como castigo y juicio de Dios. O sea, yo lo que quiero que entendamos, hermanos, es que cuando Babilonia, que era un reino terrible y malvado, conquista a Judá, lo conquista porque Dios así lo había determinado para castigar a su pueblo que se había apartado, que había rechazado las enseñanzas, las predicaciones, los anuncios, las alertas, las alarmas que Dios les había dado para que se arrepintieran a tiempo, cosa que no ocurrió. Así que decimos ayer igual, como ayer, perdón, decimos como ayer, igual que ayer decimos que cuando el camino se torna difícil, en el contexto estos de Isaías que estamos leyendo, es que el camino se tornó difícil por culpa de los mismos judíos, por culpa de los mismos reyes de Judá, por culpa del mismo pueblo, por pecado. No fue que se tornó difícil porque Dios quiso probar la fe de ellos para glorificarse Él y salvarles con mano fuerte. Se tornó difícil el camino porque ellos lo habían abandonado. Habían abandonado el camino recto y el camino se les tornó torcido, duro, áspero. Pero aún así vemos que Dios es misericordioso. Si Dios dejase de tener misericordia por nosotros, estimados hermanos, nosotros estaríamos perdidos, porque cada vez que pecáramos, Dios estuviese soltando rayos y centellas y fulminándonos. De hecho, con el primer pecado, el primer rayo ya nos fulmina y ya se acabó esto. Si Dios no tuviese misericordia, no estaríamos aquí. Dios aún es misericordioso porque les dice a su pueblo que como pastor apacentará su rebaño. Como pastor llevará su rebaño a lugares de pastos que se puedan comer. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Estamos hablando, como bien comentaba el pastor Stanley, que el Señor si nos está cargando, aún siendo nosotros ovejas tercas. Está tomando una actitud de ternura, aún a pesar de nuestra terquedad. El camino se puede tornar difícil por dos vías. Una, cuando Dios prueba a sus hijos y Dios quiere demostrar su poder para los que no creen.
Y la otra vía es cuando sus hijos tristemente pecan y Dios entonces los disciplina. Pero en las dos ocasiones, tanto en momentos de prueba como en momentos de desobediencia, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso porque Él levanta a su pueblo caído y pecador para demostrarle a los que no creen en Dios, a los que no creen en Él, que Él aún así es misericordioso para con los que le siguen y que puede que en algún momento se vayan a apartar de Él. Y aquí donde dice el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Un Dios que tiene total control de las cosas. Ese Dios que puede ser implacable porque no hay nadie que lo supere a Él. Es capaz de tener misericordia de un pueblo rebelde que por su mala cabeza y mala acción torna su camino en dificultad. Yo les animo, amigos y hermanos, a que estemos recapacitando en estas cosas. Que nosotros estamos en manos de un Dios justo y que por ser el soberano, Él se va a tomar cualquier medio para hacernos entrar en razón, para meternos en cintura y que volvamos al camino correcto. Oremos. Señor y Padre bueno, damos gracias en esta mañana porque nos das esta tremenda oportunidad de ver tu palabra. Nos das esta tremenda oportunidad de saber que sea que andemos bien o sea que andemos mal, tú eres un Dios que está presto a apoyarnos, a ayudarnos. Y cuando estamos mal, estás a apoyarnos no para patrocinar sinvergüenzura, sino para que haya en nosotros conciencia de que no debemos apartarnos de ti. Porque lejos de ti estamos peor. Oh bendito Dios, adoramos tu nombre, porque ese es tu carácter. Dice tu palabra que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Pero esa característica de ser tardo para la ira y grande en misericordia es para tus hijos. Solamente para tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estimados amigos y amigas, les deseo que tengan un excelente día y que estén siempre recordando y meditando en su palabra, para no apartarnos de ella, ¿verdad? Y para no apartarnos de Dios. Bendiciones.